Carlos Ferrín, consultor en comunicación política, y Pedro Donoso, director de ICARE, Inteligencia Comunicacional, en la línea telefónica. La propuesta de esta conversación es conocer la opinión que tiene Carlos Ferrín y Pedro Donoso en torno a este tramo final, prácticamente ya últimos días de campaña de esta segunda vuelta para definir al gobernante de Ecuador. Carlos Ferrín, ¿cuál es su apreciación de lo que ha sucedido en estos últimos días, poniendo quizás dos elementos: el debate entre González y Noboa y las referencias conocidas sobre el asesinato a Fernando Villavicencio? Buenas tardes, Carlos Ferrín, al aire. Un saludo, Andrés, un saludo a toda la audiencia también. Bueno, ya hemos recogido prácticamente todo el postdebate. Hemos visto incluso cifras que no se pueden mencionar, pero sí ha habido obviamente una reducción del espacio que hay entre los dos candidatos, lo que ha logrado que en efecto haya una reacción. Toda acción genera una reacción, y esa reacción es que se generen algunas ciertas conversaciones, como por ejemplo el tema de Villavicencio, que a mi criterio personal no toca la candidatura, pero sí toca el momento político, ¿no? De alguna manera todos empezamos a hablar del tema, o viene a la mesa por default. Gracias, Carlos. Pedro, por favor, su opinión sobre el tema planteado. Adelante, por favor. Hola, Andrés. Buenas noches. Un saludo a Carlos. Creo que finalmente la lupa debe estar no solo en las dos candidaturas, sino en grandes electores, digamos, en circunstancias, en actores que de una u otra manera pueden haber jugado un papel importante en estos últimos días de campaña, en estas últimas horas, o incluso podrían jugar también un papel importante, digamos, en lo poco que queda para la campaña, ¿no? Yo enumeraría de 3 a 4, ¿no? Es decir, por ejemplo, el gobierno es un gran elector. El gobierno finalmente, cuando con su falta de gestión, con sus errores político-comunicacionales, como por ejemplo el tema de los apagones, también se vuelve un actor importante en donde puede ser fácilmente utilizado por una de las candidaturas, ¿no es cierto?, para construir en el imaginario, ¿no es cierto?, esta lógica de correísmo-anticorreísmo, es decir, el anticorreísmo personificado, digamos, en un gobierno deficiente, y esto le puede servir a la Revolución Ciudadana, digamos, para darle más impulso. Otro de los electores, sin duda, finalmente es los acontecimientos relacionados al tema de Villavicencio, ¿no es cierto?, que yo creo que pueden tener dos escenarios, o podemos lanzar dos hipótesis al respecto, que uno que provoque un miedo inmovilizador, como fue similar, digamos, a lo que sucedió en la primera vuelta, o, digamos, que pueda generar más bien ira y se lo tome como un falso positivo, por ejemplo, ¿no? Y un tercer elector que me parece también que es supremamente importante es el pronunciamiento del movimiento indígena, específicamente Leonidas Diza, que de una u otra manera, si bien no hace un apoyo claro a la Revolución Ciudadana, sí plantea esta lógica de luchar contra la derecha, dice él finalmente, ¿no? Y esto podría ser entendido como que la estructura del movimiento indígena apoya la Revolución Ciudadana, y podrían ser estos electores que empiecen, digamos, a modificar el escenario o, digamos, establecer una causa finalmente, ¿no es cierto?, un conducto que ya determine la respuesta de que tendrán los indecisos frente a las urnas, ¿no? Gracias entonces a Pedro Donoso y a Carlos Ferrín por esta primera intervención. Estos elementos que ha puesto Pedro desde su perspectiva, Carlos, pueden mover un poco las condiciones de la votación. No podemos dar impuestos, naturalmente, pero ¿cuál es la lectura que usted hace en torno a lo que pueda estar ocurriendo a esta hora, si es tan amable? Bueno, me llama mucho la atención que Pedro, por ejemplo, me ha nombrado, por ejemplo, la acción de los cartones del candidato Noboa, ¿no?, como un modificador de comportamiento, porque definitivamente en este momento, el humor social está mucho más apegado a los temas reactivos en cuanto al enojo y la indignación, que son más o menos los ejemplos que él puso. Por supuesto que sí, por supuesto que en una hora de apagón alguien pudiese modificar su voto pensando nunca más pongo un empresario en el poder, una cosa así de simple, ¿no? Es como una especie de campaña invisible que te puede modificar el voto y hace que a lo mejor ya no vayas a votar ni con alegría ni con esperanza, sino con desahogo y con mal humor, lo cual haría que de repente a lo mejor este llamado que está haciendo, por ejemplo, Leonidas Diza,
ideológico a la izquierda, o sea, todos los movimientos de izquierda, todos los grupos de izquierda que ellos conforman, a votar por la izquierda. Es clarísimo el mensaje, ahí no hay una media tinta, lo único que hizo fue no nombrar los actores, ¿no? Pero sí pensaría que eso va a tener un factor absolutamente determinante el día de la elección. Gracias, Carlos. La réplica, Pedro, por favor, Pedro Donoso. No, totalmente de acuerdo con Carlos, ¿no? Es decir, yo hablaba, digamos, de estos grandes electores, alejándome quizás de la campaña y de los candidatos. Pero sin duda, digamos, el fenómeno Chito Vera entrenando con Daniel Noboa, los Noboas de cartón, que empiezan, digamos, a jugar, a hacer el juego de las campañas en sí mismo y de los cuartos de guerra, finalmente. Pero yo creo que tienen, digamos, un peso. Y tendrán un peso en el sentido de que me parece que es una jugada también interesante el alejarse del mundanal ruido de la política, digamos, ¿no? Que lo hace Noboa y que lo intenta, digamos, aplicar. Hay que ver si en esta situación, en este humor social, en donde el pesimismo es altísimo, en donde finalmente hay un profundo desazón, un profundo, digamos, miedo, en donde las cifras, digamos, nos están diciendo cosas espeluznantes, ¿no es cierto? Como esta cifra que publicaba Gallup de finalmente de pobreza y de poco acceso, digamos, a alimentación, poniendo al Ecuador en tercer lugar. Es decir, tenemos que analizar finalmente si es que el contexto social da para este tipo de acciones y actividades. Yo creo que las elecciones del domingo nos van a determinar incluso no solo quién gana, sino cuál es el momento sociopolítico que está viviendo el Ecuador. Si es permeable, digamos, a este tipo de estrategias que apelan, digamos, mucho más a la emotividad, ¿no es cierto? O si se queda en esta esfera de el debate profundamente político que involucra finalmente a la justicia e involucra cosas que muchas veces no están tan cercanas a la ciudadanía, ¿no? Eso me parece interesante para que analice Carlos. Carlos, la población está cansada, está distante de la política, los planteamientos ideológicos no resultan atractivos, mejor es esta figura de cartón quizás, o los brinquitos y los saltos de la candidata del correísmo. ¿Qué pensar un poco de la población frente a las propuestas, a la ideología, a la política o a lo que sea, o a lo que usted nos pueda aportar, Carlos Serrín? Bueno, yo recuerdo muy bien en el 21 habían campañas muy similares, recordemos los zapatos rojos y el encuentro, pero los zapatos rojos fue un simbolismo que de alguna manera significaba que con esos zapatos caminabas hacia un encuentro, o sea, había un propósito dentro de la campaña que hacía que te movilices hacia un lugar y hacia una esperanza, ¿no? En el tema de los cartones, el tema de Chito Vera, son temas que luego muy divorciados, no te llevan, no te desemboquen en un lugar donde tú digas, ok, esto significa esto porque vamos a lograr esto. Y sí me preocupa mucho que los cuartos de guerra estén más preocupados por mantener alto las visitas y la viralidad, porque obviamente cuando tú llamas a la acción para tomarte fotos, y la gente va a reaccionar, pero hay que ver si va a cosechar alguna cosa por el lugar. Sin embargo, vemos por una campaña de Luisa González, muy segura, caminando en el río sobre las piedras, prácticamente para no mojarse, con cuidado, dando mensajes bastante precisos. Y yo digo siempre, ella se está bajando de la tarima, le dimos a Noboa que se subió a la tarima en esta segunda vuelta. Gracias a Carlos Serrín. Pedro, por favor, el otro elemento que pongo para la conversación, la polarización, el correísmo y el anticorreísmo. ¿Cuánto juega en la definición de los electores el 15 de octubre, por favor? Yo creo que este sigue siendo un tema para realizar una profunda investigación cualitativa, ¿no? Sobre todo no solo cuánto mueven el tablero, sino qué significan estas identidades, ¿no? Es decir, qué color, qué forma, qué rasgos identitarios, incluso qué rasgo ideológico tiene el anticorreísmo. Por ejemplo, es una gran inquietud que nos invita finalmente a hacer una investigación mucho más profunda, digamos, ¿no? Porque el correísmo quizás tiene mucho más claridad identitaria, sabemos cómo es, qué color tiene, cómo se ve, etcétera, 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 ¿no? Pero claro, este fenómeno del anticorreísmo sí es supremamente interesante de investigar y darle forma, pero también a su vez entender por qué finalmente el correísmo podría generar cierta rechazo y miedo, digamos, ¿no? Es decir, esta lógica de entender también por qué ya no le es fácil, digamos, al correísmo obtener los resultados que antes obtenía, ¿no es cierto? Podemos dar un montón de hipótesis, pero a lo que yo quiero reflexionar es, hay que, digamos, aterrizar mucho más y entender qué es lo que está sucediendo. Ahora,
el clivaje correísmo-anticorreísmo, que yo siempre digo que para mí no es un clivaje real, es un clivaje, digamos, medio mentiroso, que es bastante funcional, que entra en una zona de funcionalidad para los unos y para los otros. Es decir, como hipótesis lo digo, ¿no es cierto? Para mí, la estrategia del correísmo en primera vuelta, antes de los 2 asesinatos que cambiaron para todo el escenario, y eso te decían las cifras, ¿no es cierto? El correísmo jugaba la lógica de hacer estas comparaciones, ¿no es cierto? Crear en el imaginario esta comparación de qué es el correísmo y qué es el anticorreísmo, porque tenía la ventaja de que el anticorreísmo ya tenía forma, ya tenía voz, en la voz de Guillermo Lazo, ¿no es cierto?, con los resultados incluso numéricos que podemos determinar, ¿no? Por ejemplo, Diario La Hora publicaba hoy que el gobierno de Lazo ha ejecutado, no ha ejecutado $8 de cada 10 de la inversión pública, por ejemplo, ¿no? Los suicidios en Quito son 159, ya son mucho más que los del 2022, o que en el 53%, digamos, de la gente haya sufrido hambre en el Ecuador, que nos ubica después de Venezuela y de Perú, digamos, ¿no? Es decir, esta lógica y este juego creo que le sirve más al correísmo y al anticorreísmo que signifique, digamos, un clivaje de decisión. Yo creo que los Noboas de cartón, Chito Vera, lo que hacen es intentar alejarse de ese clivaje, ¿no es cierto?, y plantear esta nueva forma de votar, que es una forma de votar quizás un poco más light, ¿no? Gracias a Pedro Nuestra su apreciación, Carlos Ferrín, sobre este tema de la polarización que hemos propuesto en esta conversación. Adelante, Carlos. Bueno, yo estoy de acuerdo con Pedro, pienso yo que el clivaje sale herido una vez que ninguna de las dos, ya han gobernado las dos fórmulas, ¿no? Correísmo, anticorreísmo. Yo creo que si Noboa en estos días que le falta se radicaliza como ser más bien de la tercera vía, quizás pueda lograr alejarse un poco más más técnicamente del correísmo anticorreísmo, ¿verdad? Pero siempre lo vamos a ver a todos los actores anticorreístas subirse al barco y hace que un poco te confunda el tema de que si es correísta o anticorreísta. No habla mucho en esta campaña, yo pienso que debería hablar mucho más para aclarar más, porque son cosas que no debería dejarlas así sueltas, ¿no? Carlos, quizás podemos poner otro elemento, y esto que yo he escuchado en algunos espacios, en el sentido de que como que el correísmo está ya agotado, las iniciativas, las propuestas, las ideas, la creatividad de los hermanos Alvarado ya se agotó. El mismo discurso, la personalidad de Correa ya no entusiasma, ya no provoca, ya no cautiva. Esa constante enfrentamiento, esos mensajes que siempre están contra alguien, como que ya se cansó la población. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto que le planteo, Carlos? Bueno, la gente no sé si llega hasta allá de pensar en los hermanos Alvarado. Para ellos hay una comparación en este momento, ¿no? Lazo versus Correa. O sea, y si ponen balance, la gente puede llegar a la conclusión de que a lo mejor Correa sí les cumplía. Puede haber sido la parte política muy álgida o muy distinta, pero ellos tenían una especie de imaginario donde las instituciones funcionaban en la época de Correa, y eso no hay que ponerlo a un lado. Eso hay que ponerlo de frente a la hora de hacer una campaña y no huirle a eso, porque eso es lo que hay que enfrentar. Ok, sí funciona, pero ¿a qué precio? ¿No? Y no lo he visto en ninguna parte de la segunda vuelta un poco aclimatizar ese tema. Gracias, Pedro, sobre este punto, si es tan amable, su opinión. Sí, digamos, a ver, hay que regresar a ver a los resultados también, ¿no? Es decir, si es que la identidad del correísmo estuviera agotada, no tuvieran los resultados electorales de febrero y no estarían en segunda vuelta. Es decir, también hay que matizar mucho eso. La gran pregunta finalmente es, ¿les sirve para tener buenos resultados electorales, pero les sirve para poder llegar finalmente a gobernar? Esa es como la gran inquietud, ¿no? Habrá que ver los resultados del domingo, un poco a ver qué determinan, pero claro, sí se ve y se nota finalmente en las cifras como esta identidad correísta es bastante, digamos, fiel y es bastante, digamos, estructurada, ¿no? Javier Rodríguez, que es este analista de datos, hacía una publicación bien interesante y hacía una comparación de votos totales entre presidencia y asambleístas, por ejemplo. Y es impresionante la exactitud de la comparación de votos totales entre el correísmo, la candidata a la presidencia, y los asambleístas. 30.7 para presidente, 30.7 para asambleístas, por ejemplo. En cambio, el fenómeno Noboa no es así. Para presidente, en votos totales, 21.4 y para asambleístas solo 11.3. ¿Qué quiere decir con esto? Que, si bien, como hipótesis, se podría afirmar que quizás la gran ciudadanía está como cansada de esta confrontación
y quizás alguien se atrevería a decir que el modelo correísta está agotado, digamos, hay un voto ahí clarísimo, duro, militante, estructurado, que nos daría a repensar finalmente si eso es verdad o no. Yo coincido plenamente, hay ese voto, pero también tiene un peso, como dicen los técnicos, y tiene un buen sector de la oposición. Entonces, ese voto duro, sí, es una devoción que hay alrededor de las propuestas, de las tesis, de los planteamientos que formula Correa, pero ya no suma más, suma muy poco más. Pedro, por favor. Yo creo que dependería del contexto, un poco lo que dice Carlos, ¿no? Es decir, digamos, si hay este voto blando, ¿verdad?, que no es un voto ni anticorreísta ni correísta, depende del contexto. Y el contexto tiene que ver con el humor social, ¿no es cierto?, con los indicadores socioeconómicos que se estén viviendo. Es decir, puede de una u otra manera, ¿no es cierto?, ser un voto nostálgico de comparación. Es decir, finalmente con Correa, lo que sea, éramos el segundo país más seguro de América, las mejores carreteras, lo que usualmente, digamos, se dice. Pero de una u otra manera, este voto blando no depende tanto de la gestión, ¿no es cierto?, de la campaña, como sí del contexto y de las circunstancias. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos con Carlos. Carlos, en procesión de esto último, ya vamos cerrando, por favor. Bueno, sí, básicamente ya el domingo terminamos un poco de cerrar filas para un poco consolidar. Yo coincido con Pedro que la demostración en las seccionales nos habla de otro escenario, porque puede ser que a lo mejor las ideas están agotadas, pero la estrategia puede ser que sigan firme y estén dando obviamente una hoja de ruta que les termine dando resultados. Yo lo que he visto en esta segunda vuelta, que la imagen de Luis ha mejorado y está un poco acercándose a que nos ponga a todos en una posición de pensar, ok, no tenemos que actor, saber qué actor es el que ya va a barrer el día domingo, ¿no? Estamos un poco en esa duda, ¿no? Ok, y estas horas pueden transformar, pueden cambiar notablemente, Pedro, esta idea de que el ciudadano resuelve frente a la urna, que hay una serie de elementos más bien emotivos y que son los que se resuelven al momento de votar. ¿Qué ocurre en estas últimas horas, Pedro, del día de las elecciones? Sin duda, digamos, el gran titular ahora es la incertidumbre, ¿no? Digamos, por lo menos yo no tengo acceso a cifras que me den una certidumbre total de lo que es lo que va a pasar el domingo. Creo que hay una alta incertidumbre. Y en efecto, digamos, Mario Riorda, que es este consultor político argentino, él siempre repite, las elecciones en la región latinoamericana son referéndums emocional, ¿no? Juega mucho de emotividad. Hay que ver si es de emotividad de última hora o si hay que ver si es que es una emotividad, digamos, decidida horas antes, días antes, etcétera. Pero si algo nos ha enseñado finalmente este país es que todo puede cambiar incluso 24 horas antes, ¿no? Entonces ahí es cuando viene la reflexión de regresar a ver a los grandes electores. Creo que finalmente estos grandes electores con pronunciamientos, actos o hechos, ¿no es cierto?, sí pueden cambiar el panorama, ¿verdad? Es decir, qué sé yo, que la Fiscalía tenga un pronunciamiento con respecto al asesinato de Villavicencio, la guerra de interfunciones, que es tan importante. Es decir, yo creo que este país nos ha enseñado que los escenarios pueden cambiar faltando 24 horas, así que todo puede suceder. Exacto, todo puede suceder. Carlos Serrín, su apreciación de estas últimas horas y el domingo, por favor. Bueno, hubieron cambios tremendos en la primera vuelta en el silencio electoral. Yo diría que le pasó de todo allá en Topic y finalmente terminó fuera de la segunda vuelta en un cuarto lugar. Así que coincido con Pedro, las cosas se mueven muchísimo y muchas veces en esta especie como de discusión silenciosa del ciudadano terminan de cerrar su idea de qué es lo que va a pasar el día domingo y tendremos que esperar a ver qué pasa. Perfecto. Carlos Serrín, consultor en comunicación política. Gracias a Pedro Donoso, director de ICARE, Inteligencia Comunicacional. El momento político electoral que vive el Ecuador, la cercanía al proceso del próximo día domingo y las definiciones que podrían estar ocurriendo en la ciudadanía, en la población. Gracias por atender ese diálogo.